escuchas esta novela en Bladesk Novelas Ligeras 1051 al 1060. Capítulo 1051, El descubrimiento de Uzima. Área de la montaña Cage, frontera noreste del reino de Don. El camino se hizo más duro a medida que subían. Vides enredadas y árboles gigantes eran vistos en todas partes. Los gruesos árboles formaban una cubierta tan densa que solo se podía vislumbrar el cielo gris entre las hojas. Lo único que consoló a Uzima fue que al menos no tenían que caminar a través de la nieve que les llegaba hasta las rodillas. Con una menor influencia en los meses de los demonios, la montaña se encontraba con menos nevadas a comparación de la cordillera intransitable, de lo contrario, tendrían que esperar hasta el comienzo de la primavera y el verano para poder explorar. Esto no significaba que caminar por las montañas fuera una tarea fácil. Se pararon al pie de la montaña, ya que solo era una pendiente lisa y no se encontraba empinada en absoluto. Después de haberse adentrado en la montaña, se dieron cuenta de que no había un sendero, y que no era adecuado para que las tropas marchasen. En el primer día, 3 personas resultaron heridas antes de subir 2 kilómetros. Desesperado, Sean, el guardia del rey, tuvo que ordenar que la tropa se estacionara en un pequeño pueblo al pie de la montaña y seleccionó varias élites para ir con Azima, Knaf, un guía local, Roder, una bruja del castigo de Dios, Marl, un contacto de la familia Tokat. Sean y Azima formaron este extraño equipo de exploración. Claramente fue raro. La bruja del castigo de Dios fue enviada por su majestad para cuidarla. Después de todo, tenía que trabajar con hombres todo el día, y siempre habría algún inconveniente. Sin embargo, Azima estaba segura de que mientras intentara escaparse, la bruja definitivamente rompería sus piernas sin dudarlo. Aunque Marl Tokat fue un contacto enviado por el rey del Alba, ¿qué podría hacer él en la montaña? No se quedó en la ciudad, sino que insistió en escalar la montaña juntos. Obviamente, él tenía otros propósitos. Él estaba en nombre de la familia Tokat, y de hecho ayudó mucho a los demás. De lo contrario, Sean lo habría abandonado hace mucho tiempo. Por no hablar de las herramientas de exploración, este equipo no hostil incluso podría decirse que estaba armado hasta los dientes. Incluso sus palas podrían usarse como armas. Cuando fueron encontrados por los caballeros de algunos señores, sus comportamientos cambian a las de alguien que estaba dispuesto a destruir a los oponentes en cualquier momento. No tenían nada en común con los mineros residentes de una pequeña ciudad. Nadie en el equipo sabía exactamente lo que estaban buscando, incluido Azima sabía que no era oro ni plata, menos de cobre ni hierro. La única guía no era más que una pequeña moneda en sus manos. Espera, dijo la guía, que caminaba frente al equipo, levantando la mano para indicarles que se detuvieran. Ten cuidado, hay trampas. Azima escuchó de inmediato sonidos detrás de ella. Sabía que eran el sonido de la carga de armas de fuego. Durante el mes pasado, Sean le habló con frecuencia sobre los legendarios logros del rey, y ella tenía una comprensión básica de las capacidades de combate de esta tropa. De hecho, llegó a entender que prefería quedarse con esta gente común que con Roder, la cual fue una bruja alguna vez. Roder estaba mucho más tranquila. Sin siquiera sacar su espada, caminó con paso firme hacia el guía y le preguntó, «Oh, ¿es esto un trampa de cuerda?» «Sí», dijo Knaf, señalando la parte superior de un baúl. «Mira, la lanza está escondida allí. Una vez que toquemos accidentalmente esta cuerda, esas cosas dispararán sobre nosotros». Azima miró en la dirección de su dedo y vio varios palos de madera afilados entre las ramas y las hojas, que los miraban fríamente. Si los palos cayeran sobre ellos, sus cabezas y cuellos se verían inevitablemente heridos. Definitivamente, esta no era la trampa de un cazador para los animales, sino más bien para los seres humanos. «¿Dónde está la cuerda?», Sean preguntó en voz baja. «¿No puedes encontrarlos?», Knaf negó con la cabeza. «Cada vid debajo de nuestros pies y cada rama puede ser parte de la trampa de cuerda. A menos que la quememos con una antorcha, es difícil destruirla por completo». «¿Qué debemos hacer?», Marl murmuró. «Tenemos que rodear el área, mi señor. No podemos retroceder». Roder dijo de repente, «Déjame intentarlo». «¿Qué dijiste?». Knaf miró sorprendido a la bruja del castigo de Dios. «Oye, no es una broma». Antes de que él terminara, ella ya había entrado en la zona de peligro. Con la densa de la vegetación de la montaña, no podían ver lo que estaba debajo de sus pies a menos que cortaran el camino. Después de que Roder caminó unos pocos pasos, Azima escuchó un portazo como si algo hubiera sido roto. Luego hubo una fricción chirriante en la parte superior del árbol, justo como una víbora sacudiendo su lengua bífida.
La trampa de cuerda que estaba escondida en algún lugar se enderezó y expulsó los palos de la cima de un árbol. Al mismo tiempo, Roder sacó su espada. No. La guía inmediatamente cerró los ojos ya que no podía soportar ver a la mujer morir frente a él. Aún así, Azima fue testigo de todo lo que siguió. La bruja del castigo de Dios sostuvo la espada con ambas manos y rebotó los palos disparados hacia ella como si estuviera aplastando moscas. Bajo una fuerza gigante, la mayoría de los palos se rompieron y se hicieron añicos. Lo hizo de una manera fácil como si no requiriera mucho esfuerzo. Cuando se detuvo, la pradera a su alrededor se convirtió en un desastre. La trampa fue eliminada, Roder retiró la espada y se encogió de hombros. Sigamos avanzando. Después de darse cuenta de lo que sucedió, Knaf cayó al suelo con asombro. Ajá, sabía que mis señores eran excelentes y tienen habilidades extraordinarias. No es de extrañar que seas un gran hombre de la ciudad del rey. La guía finalmente se recuperó del susto inmediatamente habló con otro tono, especialmente este guerrero, tu arte de esgrima es legendario. Guarda tu aliento. Roder interrumpió, será mejor que expliques por qué hay tales trampas en las montañas. Las lanzas de madera no son para las bestias, ¿verdad? Esto también era lo que Azima quería preguntar. De hecho, se usa para tratar con personas, respondió honestamente Knaf. Cuanto más entras en las montañas, más trampas encontrarás, por lo que la montaña Cage también se llama montaña de trampas. Estas cosas fueron establecidas por los antiguos señores. El único propósito es protegernos contra el reino de Volfeart. Volfeart, Sean hizo eco. Sí, esta cordillera se extiende casi desde la orilla del mar hasta la antigua ciudad santa y se considera como la línea divisoria natural entre los dos países. Como el reino de Don está en un terreno más bajo, la montaña es como una jaula que rodea el país. Es por eso que se llama montaña Cage. Knaf explicó, pero el problema radica en la forma de la montaña. Deberías haberlo notado. Cuando estabas al pie de la montaña, el lado sur de la montaña Cage es como una pendiente suave. Por lo alto que es muy fácil bajar. Por lo tanto, los ladrones, cazadores y refugiados de países vecinos a menudo invadieron el dominio fronterizo del reino de Don a través de la montaña Cage. Al principio, solo saqueaban recursos en la montaña, pero más tarde se toparon con las aldeas y empezaron a robarnos, lo cual generó un pánico entre los súbditos locales. El señor también estaba molesto, así que asumió una solución de una vez por todas y eso fue renunciar a la montaña Cage. Oh, ya veo, Marl Tokat dijo mientras parecía entender de repente, nunca pensé que cosas así sucedieran en la frontera. El señor, naturalmente, no quería que el rey lo supiera, dijo Knaf. Además, a diferencia de los pobres de la montaña que no pueden vivir sin la montaña, podemos ganarnos la vida de otras maneras. Después de sellar el paso de la montaña, el señor envió gente a plantar malezas y vides de rápido crecimiento, y también montó muchas trampas. Esta práctica se transmitió de generación en generación. Luego la montaña Cage se convirtió en lo es hoy en día, así que lo convirtieron en una verdadera jaula. Aunque bloquees a los oponentes, también te confinas, pensó Azima. Si fuera Roland Wimbledon, él no elegiría hacerlo. Ese hombre siempre mira a lo lejos. Incluso cuando me explicaba la tarea, su enfoque no siempre recaía sobre mí. No, ¿por qué debería pensar en él en este momento? Azima negó con la cabeza. Su majestad es simplemente mi empleador. Lo que debería hacer es completar rápidamente la tarea y volver con Doris y mis otras hermanas. Como dijo la guía, encontraron varias trampas después, lo que básicamente no tuvo ningún efecto frente a la bruja del castigo de Dios. Cuando cayó la noche, Azima vio de repente que la luz verde de la moneda se iluminaba. Una deslumbrante fuente de luz también apareció detrás de un denso bosque. Entre ellos había innumerables puntos de luz que viajaban hacia adelante y hacia atrás para formar un brillante puente de luz. Esta fue la reacción del material de origen. Finalmente logró encontrar otra fuente. Cuando el equipo de exploración atravesó el bosque siguiendo las instrucciones de Azima, se sorprendieron por lo que vieron. Era un edificio abandonado a medio camino de la ladera de la montaña. La deteriorada puerta de piedra conducía a la misteriosa luz de la profundidad. Los pilares en ambos lados fueron marcados con signos extraños. Obviamente no fueron creados naturalmente. Los ojos de Azima se abrieron con sorpresa. Su majestad no le dijo que buscara un mineral extraño, porque apareció la fuente en una reliquia que parecía haberse abandonado durante mucho tiempo. Capítulo 1052, Medidas de protección. Ah, interesante, dijo Roder en voz baja. ¿Qué? Sean la miró.
¿Qué quieres decir? Te lo haré saber, gente común. Roder sonrió. Las ruinas de civilizaciones subterráneas se pueden ver en muchos lugares del continente, y Taquila ciertamente pasó mucho tiempo estudiándolas, dijo, caminando hacia la columna moteada, y luego barrió el polvo de ella. Estos símbolos no son de su gente y tampoco tienen nada que ver con los que alguna vez hizo la Unión. Teniendo en cuenta la historia de los 4 reinos, ¿no es este un hallazgo interesante? Azima todavía estaba confundida. Aunque entendía cada palabra que Roder le había dicho, no podía comprender lo que exactamente significaban las palabras cuando las unía. Sin embargo, se sintió aliviada al ver la misma confusión en los rostros de Marlik Knaf. Sean reveló una mirada pensativa. Su Majestad una vez dijo que en el pasado, los 4 reinos eran solo un conjunto de pueblos dispersos y pequeños pueblos, ubicados en un pequeño rincón del continente, y no tenían una verdadera historia. Si esta ruina no fue dejada por las civilizaciones durante la batalla de la voluntad divina, entonces significa. Sean se detuvo de repente. Había personas que solían vivir aquí y que nos eran desconocidas. No estamos seguros de eso, dijo Roder con gran espíritu. Nadie sabe si la civilización subterránea podría engendrar nuevas tribus y crear nuevas lenguas. Tenemos que entrar en la ruina para encontrar más información. Señor Sean, parece que hay una tableta de piedra aquí, gritó de repente el soldado, que estaba examinando la puerta de piedra. Las palabras escritas están en nuestro idioma. Todos se acercaron de inmediato a la tableta. Un bloque de granito descansaba en las malas hierbas. El musgo había crecido por todas partes y solo un lado de la tableta había sido distinguido por los hombres, por lo que era fácil ignorarlo. Tomó a los soldados mucho tiempo aclararlo antes de que las palabras grabadas pudieran distinguirse fácilmente. Este es un lugar maldito por los dioses. Morirás si entras. Knaf jadeó al ver la advertencia en la tableta. ¿Es esto lo que se rumorea? ¿El templo de los malditos? Dio un paso atrás y tartamudeó. Sean y la bruja del castigo de Dios se miraron el uno al otro. ¿Sabes lo que es? Lo escuché de otras personas. Sucedió hace más de un siglo. Knaf miró el oscuro agujero y tragó saliva. El señor de esta área había ordenado a sus hombres que instalaran muchas trampas en la montaña Cage para evitar que la gente de Bolfear cruzara la montaña. Se dijo que un equipo, liderado por un caballero, se encontró con una fuerte lluvia cuando estaban realizando una misión. La lluvia en la montaña era variable y transitoria. El caballero ordenó a sus hombres que encontraran refugios y descubrieron un extraño templo por accidente. Oh, dijo Roder, levantando una ceja. Encontraron algún tesoro en el templo. Entonces las personas codiciosas que robaron los tesoros fueron maldecidas por deidades y al final murieron. Terriblemente no es así. ¿Has oído eso también? Knaf estaba sorprendido. Roder se echó a reír. La naturaleza de la gente común parece haberse estancado. Han jugado este tipo de truco hace siglos y todavía sigue funcionando. Apuesto a que fue el señor quien comenzó el rumor. Debe haber querido los tesoros para sí mismo, y mató a los pobres aldeanos para probar la existencia de la maldición y fueron asesinados en secreto. Pero, no murieron de inmediato. ¿Qué? Roder frunció el ceño. El guía se encogió y dijo con cautela, murieron uno por uno 10 años después del incidente, incluso el caballero. Se dijo que todos murieron dolorosamente. La piel de sus caras se despegó, dejándola carne podrida expuesta. Fue horroroso. De eso se deriva la maldición. El Señor tuvo que prohibirles a todos entrar en este lugar para detener la expansión de la desgracia en su tierra, por lo que nadie sabe su ubicación real. ¿Estás seguro? Roder se acercó a Knaf y puso su brazo sobre el hombro del guía. Knaf palideció al mirar el brazo aquel que era más grueso que su muslo. Escuché estos rumores en la taberna. Juro que no digo mentiras. Mi señor, puede preguntarle a alguien más si no me cree. Sí. ¿Hay algo mal? Entonces los rumores deben estar equivocados. En opinión de Azima, si la gente moría mucho después del incidente, era poco probable que el señor los matara. Más aún, tendría sentido si el caballero y el señor tramaran juntos para asesinar a los aldeanos, pero no era razonable ver al caballero asesinado también. Los nobles no podían ser ejecutados sin juicio, sin importar cuán insignificantes fueran sus familias. ¿Podría ser realmente la maldición de las deidades? ¿Por qué no? Volvemos primero al pueblo y luego decidamos qué vamos a hacer después de reunir más información. El enlace Marltokaz sugirió. ¿Decidir qué vamos a hacer? Knaf miró a Sean con incredulidad. ¿Fue el templo de los malditos tu objetivo desde el principio? No, solo fue coincidencia. Roder soltó a Knaf.
Y tú, como eres el guardia de confianza del rey, Roland, creo que no te darás por vencido, ¿verdad? Por supuesto que no, Sean respondió con calma. Nuestra prioridad es terminar la tarea dada por Su Majestad. Ahora el objetivo está justo ante nosotros. Ciertamente, no nos retiraremos. Bien, entremos y conozcamos a las llamadas deidades, dijo Roder con una sonrisa temible. Pero no podemos entrar sin precaución. Sean negó con la cabeza. De hecho, Su Majestad nos advirtió que tengamos cuidado con el peligro que posiblemente encontráramos en la fuente. ¿Él incluso previó esto? Sí. Sean miró por encima del hombro a Cima y dijo, esa noche, después de que te fuiste, Su Majestad me dijo algo en privado. Dijo que podría haber dos posibilidades con las que nos toparemos. Una es que la fuente está expuesta en la superficie, y en ese caso, no tenemos que hacer nada más que sellar el lugar y regresar a Neverwinter, donde podemos informarlo directamente a él. La otra es que la fuente se encuentra en una cueva subterránea. Cuanto más profunda es la cueva, más peligroso sería. Por lo tanto, debemos tomar medidas de protección de antemano. Puede ser inapropiado llamar a este lugar una cueva, pero el templo concuerda con todas sus características. Dicho eso, chasqueó los dedos hacia el soldado. Traigan el paquete. 2 soldados descargaron los paquetes y sacaron 5 abrigos blancos. Roder se puso en cuclillas y extendió la ropa con curiosidad. Estos son solo abrigos de cuero. No lo serán si se usan con las máscaras. Sean tomó uno y se metió en él. Azima solo podía usar la palabra deslizar para describir el movimiento de Sean, ya que el pelaje era de una pieza y fue diseñado sin siquiera un botón, además de que se parecía más a un saco de forma humana que una prenda de vestir. Ahora Sean solo tenía su cara expuesta y todas sus extremidades estaban escondidas en el abrigo, lo que lo hacía parecer muy raro. Posteriormente, se puso una máscara transparente para proteger su rostro. Una lata del tamaño de un puño se fijó en la máscara, con forma de nariz de cerdo. 5 adentro y el resto se queda, dijo Sean a través de la máscara. Además de la señorita Azima y Lady Roder, ¿quién más quiere venir? Capítulo 1053, La Fuente de Luz. La guía y el contacto de la familia Tokad rechazaron la oferta de inmediato, especialmente el guía, quien sin saberlo se había alejado de la entrada y se habría escapado si no hubiera soldados vigilándolo. Roder no se puso el abrigo extraño. No lo necesito. Guárdelo como respaldo. ¿Estás segura? Sean frunció el ceño. Los guerreros del castigo de Dios tienen una resistencia mucho más fuerte y capacidad de autocuración que las personas comunes. Además somos inmunes a plagas y venenos en general. No. Creo que una enfermedad que haga que la gente común sobreviva durante 10 años más es una amenaza para nuestros cuerpos. Esto es lo más común que podríamos encontrar en ruinas. Ella se encogió de hombros. El abrigo de una sola pieza, por el contrario, me ralentizaría y obstaculizaría mi agudeza, especialmente en un lugar incierto como este. Además, si nos encontramos con una situación que es demasiado difícil de escapar, los soldados que están afuera tendrían un traje más para rescatarnos, aunque tal cosa apenas pueda suceder. Este fue un argumento convincente. La bruja del castigo de Dios solo podía percibir el mundo exterior por su vista y oído, por lo que confiaban mucho en ellos. Después de haber pasado por siglos de entrenamiento, incluso pudieron estimar la humedad y la flexibilidad del suelo por el sonido de sus pasos. Azima ya había visto esta habilidad durante el viaje. Por esta razón, el traje protector tuvo una mayor influencia en la bruja del castigo de Dios que en la gente común, que simplemente la tomaría como un abrigo que podría cubrir sus ojos y oídos. Pero ¿qué pasa si el templo realmente fue maldecido por los dioses? Azima estaba preocupada. Roder soltó la misma risa horrible que antes. Dejemos de lado la duda de si un abrigo de cuero puede resistir la maldición de los dioses. No tengo miedo de enfrentarlos, incluso si realmente hay dioses dentro. Me gustaría ver cómo la maldición de los dioses podría ser peor que la de millones de personas que perecieron en las llanuras fértiles. Ya veo. Sean asintió después de un momento de silencio. Comencemos a avanzar. Azima respiró hondo y siguió al guardia que entraba por la puerta de piedra. Inesperadamente, el interior de la ruina no se encontraba húmedo. La arena que se había filtrado a través de la entrada casi había bloqueado el paso, por lo que tuvieron que inclinarse para avanzar. Sin embargo, a medida que fueron profundizando, el pasaje hacia abajo se volvió menos congestionado y menos empinado. Con la luz de la antorcha, pudieron ver que la pared a ambos lados del pasaje había sido
severamente dañada y que las raíces y las enredaderas de los árboles habían salido de los ladrillos, pavimentados y se habían arrastrado por todas partes. Roder, que estaba liderando el camino, usó un hacha para abrir el camino. La pendiente descendente les habría tomado medio día pasar si no hubieran tenido a la bruja del castigo de Dios para despejar el camino para ellos. Este lugar ha estado desierto por mucho tiempo, pero lo que dijo Knaf no es del todo cierto. No fue sellado debido a la maldición, dijo Sean de repente. Debe haber habido personas que iban y venían, al menos por un periodo de tiempo. ¿Qué descubriste? Roder puso una mirada curiosa. Hay ranuras de antorcha en la pared, dijo, señalándolo. Las líneas cinceladas son mucho más claras que las de las paredes, lo que indica que se deben haber formado en momentos muy diferentes. Si este es solo un lugar donde solían refugiarse de la lluvia, no necesitaban instalar antorchas en intervalos de unos 10 pasos. No había duda de que las ranuras de la antorcha solo se fabricaban cuando las personas tenían que entrar y salir de este lugar con frecuencia durante mucho tiempo. ¿Cómo podría el señor no estar interesado en los tesoros dentro de esta ruina? Roder se burló. No es el guía quien miente, pero el rumor en sí mismo ha sido manipulado. Me preocupa si son los tesoros lo que estamos buscando, dijo Sean con seriedad. Si hay muchas fuentes, ¿cuántas han tomadas en el siglo pasado y dónde están? Su Majestad dijo que esta cosa es crucial para la creación de la gloria del sol, y no debemos, de ninguna manera, dejarla caer en las manos de otras personas. Estos problemas no se pueden resolver hasta que la señorita Azima nos lleve a la primera fuente. El cuerpo de Roder de repente se tensó. Creo que estamos cerca. Finalmente, encontraron que no había más tierra cubriendo las escaleras y los escalones de piedra. Estaban expuestos. Se movieron mucho más rápido después de eso. 30 minutos después, se detuvieron frente a un mar de oscuridad. La luz que brillaba en sus antorchas no podía iluminar el camino por más tiempo. Era como si la luz de las antorchas estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Parecía como si una pared oscura estuviera allí, separando los dos mundos. Eso es, así soltó con asombro. Un gran agujero. Roder levantó la antorcha, entró en la oscuridad y desapareció por completo. Sean la siguió. Ten cuidado. Los soldados que custodiaban la retaguardia le advirtieron. Lo haré. Azima respiró hondo y se adentró en la oscuridad. Antes de que prometiera aceptar la tarea del rey Roland, siempre había pensado que era una chica valiente. Sin embargo, ahora se encontraba muy por detrás de Sean y Roder en términos de valentía. Quizás, esta era la razón por la que no podía tomar la decisión final de abandonar la isla durmiente. Para serte sincera, eres una cobarde. La voz de Nightingale una vez más resonó en sus oídos. Pero esta vez, ya no era sarcasmo, sino un tipo de significado completamente diferente. La oscuridad la envolvió. Le tomó unos segundos a sus ojos a adaptarse a la densa oscuridad. Podía distinguir las antorchas de Sean y Roder. Sus luces parecían haberse encogido mucho, pareciendo pequeñas y oscuras. Estamos en el fondo de la ruina, dijo Roder mientras miraba a su alrededor, su voz hacía eco, desde el techo el cual no era visible. Es más pequeño de lo que pensaba. No hay más de 200 pasos, en cualquier dirección. ¿Puedes ver los bordes de la habitación? Sean preguntó. No es tan impresionante. No tienes muchas opciones cuando vives bajo tierra durante cientos de años. O te adaptas o permaneces ciego. No fue hasta ahora que Azima se dio cuenta de por qué Roder dijo que era un gran agujero. Cuando ella entró, el espacio de repente se extendió por mucho haciendo que la luz del fuego no se reflejara en las paredes y se viera mucho más tenue. El agujero no estaba en el mismo nivel que él. Camino por el que acababan de pasar, así que los que entraron primero parecían haber desaparecido de repente. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Roder miró por encima del hombro a Azima. Ella apresuradamente sacó la moneda. De repente, la luz verde llenó su visión. Había innumerables manchas verdes brillantes flotando en el aire, desde el techo hasta sus pies, delineando todo el lugar. Era como si estuviera en un mundo ficticio, y la oscuridad sin fin ahora tenía límites claros. Bajo los puntos luminosos, incluso podía ver la forma de cada azulejo en el piso. La pared a su alrededor estaba grabada con pinturas psicodélicas que estaban más allá de toda descripción. Lo que se mostró en las pinturas era tan loco y caótico. Ningún ser humano podría crear algo así. Había hileras de jaulas de hierro debajo de las pinturas en las que se amontonaban numerosos huesos. No sabía cuántas personas habían sido encarceladas allí y habían muerto. A unos 100 pasos de ellos, el suelo se hundió y formó un gran pozo desde el cual se elevó un
espléndido rayo de luz. El rayo coincidía con la luz de la moneda, pero este era mucho más brillante. Era la primera vez que veía semejante espectáculo. Azima, preguntó Sean. Al no escuchar una respuesta, se dio la vuelta y preguntó, ¿estás bien? Azima sintió la sequedad en su garganta. Se pasó la lengua por los labios y dijo lentamente, creo que hemos llegado. Ah, ¿quieres decir que hemos encontrado la fuente? Roder extendió sus manos y preguntó, ¿dónde está entonces? Estamos dentro de ella ahora. La bruja respondió en murmullos bajos. Capítulo 1054, Tierra de Sacrificio. Su Majestad, hay un informe urgente del reino de Don. El guardia entró en la oficina y colocó una bolsa de piel de oveja gruesa sobre la mesa caoba de Roland. El mensajero dijo que esto fue enviado por Sean. Oh, Roland de repente se volvió enérgico. Dejó su diseño de biplano y se puso de pie. Vamos a abrirlo y ver. Habían pasado casi 2 meses desde que el equipo de exploración dejó Neverwinter. Las noticias más recientes de ellos fueron cuando cruzaron la frontera de Greycastle. Cuando supo que la fuente no estaba en Greycastle, Roland había estado un poco preocupado. Después de todo, la extracción y el transporte de mineral era un proceso a largo plazo. El primer ejército tenía una movilidad limitada y cuanto más lejos estaban de Greycastle, más difícil era llevar a cabo una misión. Ahora que finalmente había recibido algunas noticias después de tanto tiempo, estaba muy interesado en lo que había en el paquete, pero también sentía curiosidad por saber por qué el paquete era tan grande. Esto le recordó los paquetes de pedido por correo. Tanto si podían encontrar la fuente como si no, una carta habría sido suficiente para transmitir el mensaje que encontró el equipo de exploración que causaría que Sean enviara un paquete tan grande. Está lleno de papel, le susurró al oído Nightingale, ya que probablemente vio las dudas en sus ojos. ¿Papel? Roland inclinó su cabeza y susurró, ¿están tus capacidades tan evolucionadas que puedes ver a través de las cosas? Me encantaría que ese fuera el caso, pero desafortunadamente no. Nightingale dijo perezosamente, acabo de meter la mano en el saco cuando entró el guardia. Ya veo, así que su nivel de alerta todavía era bastante. Espera. De repente, Roland se dio cuenta de que cuando Evelyn entraba con una nueva bebida del caos, o cuando el chef entraba con un carrito de comida, ¿podría haber tomado un poco de la comida y la bebida? Por otro lado, la cantidad entregada para el té de la tarde había disminuido un poco. Su Majestad, todo es papel adentro. Las palabras del guardia interrumpieron sus pensamientos. Y mayúscula. La mayoría de ellos están cubiertos de tinta. ¿Es este un nuevo método de informe? Roland echó un vistazo a la bolsa y dijo, ¿no hay una carta que pueda leer? Por favor, espere. Después de que el guardia había arrojado todo el contenido de la bolsa de piel de oveja, hubo un nuevo descubrimiento. Hay una carta con un sello de cera debajo. Tráelo. Y esos papeles manchados con tinta. Simplemente extiéndelos en el piso, ordenó Roland. Sean no podría haber gastado tanta energía para enviar un montón de cosas inútiles. Sí, Roland se reclinó en su silla y abrió el sobre. A juzgar por la fecha, debería haber sido enviado hace aproximadamente 1 semana y media. Al igual que la bolsa, la carta también era sorprendentemente grande, con al menos una docena de páginas. Era difícil imaginar por qué un informe de exploración sería un documento tan extenso. Esta también podría ser la razón por la cual Sean marcó el informe como urgente, pero decidió no usar el sistema habitual de mensajería animal. Su Majestad, la señorita Azima ha encontrado la fuente que desea, está ubicada en el cruce noreste del reino de Don, cerca del reino de Wolfeart. Los lugareños la llaman Montaña Cage. La primera oración de Sean fue suficiente para tranquilizar a Roland. Afortunadamente, este viaje no fue un desperdicio. El hecho de que el área minera todavía estaba dentro del reino de Don significaba que podía controlar todo el proceso de minería a través de la familia Quinn. Aunque el costo sería mucho mayor, era mejor que tener que lidiar con el reino de Wolfeart y el reino de Everwinter. Además, la elección de las palabras de Sean no parecía tediosa, lo que lo hacía sentir aún más curioso sobre el contenido del paquete. Pero la fuente no estaba en una cueva, sino en una ruina muy vieja. Lo que es aún más increíble es que no fue construida por la civilización subterránea ni tuvo nada que ver con los sobrevivientes de Taquila. Inicialmente sospechábamos que podría haber venido de los monstruos submarinos, pero un descubrimiento de las brujas demostró lo contrario. Su Majestad, esta ruina fue dejada atrás por un grupo previamente desconocido para nosotros. Roland inmediatamente frunció el ceño. ¿Apareció un grupo desconocido de nuevos alienígenas en los 4 reinos?
Esta era una inteligencia que nunca había sido mencionada por la Unión de Brujas. Aunque esta área era estéril y retrógrada en el pasado, eso no significaba que ignorarían su propio territorio. Si hubiera actividad alienígena, sería imposible escapar de la investigación de las brujas. En otras palabras, si la conclusión de Sean era correcta, entonces probablemente existían incluso antes de la civilización subterránea. La pregunta clave era, ¿por qué este grupo alienígena estaba interesado en el mineral de uranio? Él continuó leyendo. Dejaron una gran cantidad de pinturas en las paredes en el fondo de la ruina. Los diversos monstruos que se muestran en las pinturas no concuerdan con las imágenes de las otras razas que conocemos. A través de la investigación de sus contenidos, la SRA, Roder y yo pensamos que el edificio fue muy probablemente utilizado como lugar de ejecución. No solo encontramos el uranio bajo tierra, sino que también formaron el mineral de uranio en ladrillos para las paredes y el suelo. Azima vio el mismo elemento en cada esquina de las ruinas incluso en los murales, también encontró muchas jaulas y huesos, lo que también se reflejó en los murales. Parece que han encarcelado a una gran cantidad de enemigos aquí, no solo a otras razas, sino también a las de su propia especie. Fueron torturados utilizando el poder del mineral, y parece que hacerlo agradaría a sus dioses. Ya envié la mayor cantidad de copias posible de los murales y envié al mensajero de Tokata, Neverwinter. Debido al número limitado de trajes de protección y al tamaño de los murales, el progreso fue lento. Las copias de los murales que tienes son solo de una parte de ellos. Es probable que tarde 1 o 2 meses en enviar el resto de las copias. Además, estoy muy preocupado por la SRA, Roder, ya que no usó el traje protector al entrar en las ruinas. No estoy seguro de si ella encontraría los peligros que mencionó. Los lugareños que inicialmente descubrieron las ruinas estaban infectados con algo. Muchas personas se enfermaron, con enfermedades extrañas, y muchas murieron por causas desconocidas. Por lo tanto, la ruina también es llamada templo maldito. A juzgar por la ubicación de la ruina, este peligro probablemente aún exista. Eso es malo. Roland no pudo evitar susurrar. ¿Qué pasa?, preguntó Nightingale desde la niebla. Si la bruja del castigo de Dios está maldita, podría cambiar su cuerpo, así que no creo que tengamos que preocuparnos por ellos. No estaba preocupado por la bruja de Taquila, sino por Sean y Azima. Él negó con la cabeza, solemnemente. De acuerdo con el plan, no deberían haberse quedado en la zona minera durante tanto tiempo. Ya se trate de mineral sin refinar o uranio muy comprimido, su descomposición radiactiva consistía principalmente en partículas alfa, por lo que sería difícil penetrar en la piel o causar daños al cuerpo humano. Pero esto no significaba que sería lo mismo en las ruinas, dado que estos elementos radiactivos habían existido durante cientos de millones de años y que algunos de ellos probablemente se habían descompuesto en elementos más peligrosos como el radón. La situación se había vuelto diferente. La vida media del radón fue de tan solo 3,8 días, y era un gas que podía inhalarse fácilmente en el cuerpo y causar intoxicación por radiación. Los trajes de protección que preparó para el equipo de exploración fueron diseñados para entrar en áreas de minería profundas. El traje completamente sellado podría bloquear eficazmente muchos tipos de elementos altamente tóxicos que podrían encontrarse en una mina de uranio. La máscara de gas podría filtrar el radón y otros gases tóxicos. Mientras no permanezca en el área minera durante largos periodos de tiempo, básicamente puede garantizar su seguridad. Pero una vez pasado demasiado tiempo, la resistencia y la efectividad de los trajes se verían limitadas. Esto significaba que los que participaron en la copia de los murales podrían haber excedido los límites de seguridad y, por lo tanto, haber estado expuestos a cantidades dañinas de radiación. Deben retirarse inmediatamente de las ruinas, dijo Roland, tomando un bolígrafo y papel de la mesa. Llama a Honey. Esta carta debe ser enviada lo más pronto posible. Capítulo 1055, escena impactante. Además de avisar a Azima y Roder, Roland también anotó los pasos que debían seguir. Era una tarea lenta y laboriosa la de minar minas de uranio de manera segura. No solo era necesario formular un procedimiento operativo detallado y establecer áreas de monitoreo, los trabajadores también necesitaban tener una cierta comprensión del trabajo en el que estaban involucrados. Entonces tendrían que actuar meticulosamente de acuerdo con las reglas. En vista de las inminentes amenazas de guerra, naturalmente no tenía la intención de seguir los protocolos normales. La mina de la Cuesta del Norte fue un buen ejemplo. Compró a los prisioneros con la pena de muerte directamente del duque Quinn. Luego los arrojó a las minas sin compensación y días festivos,
y no necesitó preparar medidas de protección para ellos. Serían liberados después de trabajar durante una década. Él creía que esas personas tomarían la decisión correcta si tuvieran que elegir entre el patíbulo o la posibilidad de sobrevivir. Además, los señores locales probablemente estarían muy felices de usar la vida de estas escorias a cambio de un ingreso adicional. De esta forma, los 100 soldados del equipo de exploración solo necesitaban ser responsables de la supervisión y el trabajo de seguridad, lo que reducía en gran medida los requisitos de defensa. Sean fue, sin duda, el mejor candidato para estar a cargo de la administración. Por último, al final de la carta confidencial, Roland también se aseguró de ordenar a los guardias que buscaran el paradero de los tesoros que la gente había sacado de las ruinas hace un siglo. Después de todo, había algunas dudas sobre el rumor que le molestaban un poco. Este clan, que no había sido registrado por la historia, parecía tener un inexplicable sentido de adoración por los elementos radiactivos. Usó el mineral de uranio como ladrillo para construir un templo para sacrificios e incluso lo usó para torturar enemigos. Algunos incluso fueron forzados a tragar el mineral. Esos cuerpos que estaban llenos de fluorescencia verde, como se ve a través de los ojos de Azima, eran prueba de que sucedió, aunque no estaba claro si su fallecimiento tenía una conexión directa con este tipo de adoración. Era apropiado llamarlos un clan radiactivo. Como el mundo era tan grande, no era sorprendente que existieran todos los tipos de civilizaciones. Lo realmente era extraño fue que no importaba cuán profundo ingresaras al área minera o tomaras el mineral para hacer ladrillos, no sería posible causar efectos de putrefacción en la carne. Incluso si viviera en minas, la exposición interna y externa a largo plazo a varios tipos de radiación de descomposición solo daría como resultado a un mero aumento en las probabilidades de contraer cáncer. Si tuviera que vivir hasta la edad de 80 años, podría haber vivido hasta los 66 años, solamente. Después de todo, la eficacia de liberación de nucleídos naturales es realmente muy baja. Varias personas desafortunadas que murieron según el rumor no parecían haber muerto por complicaciones de cáncer o mutación. Parecían haber sido afectados por una fuerte radiación. Para corroborar esta última condición, solo el material nuclear de alta pureza podría alcanzar este nivel crítico, y un gran número de flujos de neutrones y rayos gamma deben generarse en un instante. Sin embargo, esta situación no parecía ser algo que el clan radiactivo pudiera lograr. Roland no descartó la posibilidad de que el rumor mismo hubiera distorsionado los hechos. Sin embargo, la miseria de los aldeanos en ese momento debería haber sido conocida por más de una persona. Si fuera cierto, el problema probablemente serían esos tesoros. Solo de esta manera la ruina asumiría la función del altar de ejecución. De lo contrario, cada sujeto aprisionado ahí viviría durante decenas de años antes de morir. Si este altar no fuera ampliado como en un edificio de apartamentos de gran altura, no sería capaz de albergar a tanta gente. Fue una lástima que un siglo haya excedido el periodo que Summer podía mostrar. Era casi imposible comprender completamente lo que estaba sucediendo en ese momento y Sean solo podía hacer su mejor esfuerzo. Sintió que la verdad detrás de los rumores podría no ser tan simple. Punto. Después de que Johnny tomó la carta, Roland caminó hacia el escritorio y examinó las pinturas que estaban desplegadas. Aunque las imágenes distorsionadas de tinta estaban llenas de cosas extrañas y absurdas, aún podía reconocer al sujeto y al objeto en general. El tema se ubicaba principalmente en el centro de los rollos. El contorno era grande y delicado, representando al gobernante de las ruinas. El objeto era mucho más pequeño. Estaban en todas las esquinas, y por sus horribles expresiones, podías sentir su dolor y miedo. Esta fue probablemente la naturaleza universal de toda vida inteligente. Siempre conviértete en el protagonista de los registros históricos. Al igual que Sean dijo, ni el sujeto ni el objeto estaban relacionados con las civilizaciones conocidas, como los demonios, las bestias demoníacas o la civilización submarina. Sus formas eran bastante extrañas, algunas eran como fósforos con extremidades que eran indistinguibles de la cabeza a los pies, mientras que los otros eran como protozoos arrastrándose con todos sus órganos ubicados en el cerebro. El contenido de los murales no estaba relacionado con la ejecución. Había algunos que representaban las escenas en las que el sujeto y el objeto estaban peleando. Parecían poder volar, inflando el cuerpo y siguiendo la dirección del viento. Parecían aprovechar la altitud para maniobrar y aterrizar detrás del enemigo y atacar con éxito desde ambos lados. La imponente línea de defensa no era de ninguna utilidad.
La ciudad era un mar de fuego y el objeto fue derrotado. Siempre que los roles estuvieran claramente identificados, también sería posible entender más o menos los eventos descritos en estos registros aparentemente locos. La mirada de Roland de repente se posó en una imagen. ¿Qué pasa? Nightingale notó rápidamente su extraña mirada. ¿Sientes que has visto estas escenas representadas en los murales antes? Caminó hacia el pergamino y se inclinó para mirar un mural que describía exactamente la última parte de la guerra. Innumerables cerillas se unieron como si estuvieran tratando de luchar hasta el último aliento, pero el sujeto todavía las golpeó contra el suelo. La sangre fluía y se reunía en enormes lagos. Los enemigos sobrevivientes huyeron al mar. Fueron perseguidos por el sujeto y asesinados. Sus cadáveres incluso formaron una pequeña montaña en el mar. Nightingale lo observó por un largo tiempo y dijo, además de usar más tinta, no parece ser diferente de otros dibujos. Bueno, la capacidad de combate y la apreciación artística son intrínsecamente opuestas. Roland se llevó la mano a la frente y dijo, ayúdenme a obtener un mapa de la región más austral. Sí lo haré. Ella de manera rápida colocó una gruesa pila de mapas frente a Roland. Al mismo tiempo, ella también le entregó un poco de pescado seco. Roland mordió el pescado seco mientras sus manos se movían. Pronto encontró una convisión aérea del cabo interminable. En ese momento, para determinar la ubicación del puerto festivo de Clearwater, le pidió a Lightning y Maggie que hicieran mapas detallados de la misma, por lo que aún tenía un leve recuerdo de esto. Cuando los dos rollos se juntaron, de repente se le puso la piel gallina. Su cuerpo se sentía como si una corriente lo hubiera atravesado y sus dedos estuvieran entumecidos. Los contornos de los dos mapas se superpusieron. Aunque los detalles eran diferentes, el límite entre el continente y el mar turbulento eran básicamente el mismo, y la similitud era superior al 80%. ¿Fue esto una coincidencia? Oye, ¿esta es la región más austral en el mapa? Nightingale también se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó, ¿no es allí donde vive la gente de la nación Sand? Roland no respondió, pero rápidamente escaneó los rollos de pintura restantes. Cuando vio el penúltimo, toda la sangre en su cuerpo pareció congelarse. Vio solo una docena de sujetos reunidos en una plataforma alta, formando un círculo grande. Un poliedro irregular flotaba en el círculo. Había innumerables tentáculos extraños en su superficie. Sean no vio esta escena con sus propios ojos, por lo que, naturalmente, no sabía lo que se mostraba en la pintura. Sin embargo, Roland sabía muy bien de qué se trataba. Eso fue claramente la reliquia de los dioses. Capítulo 1056, Cautiva. En la oscura mazmorra, una tenue luz proyectaba una sombra sobre la pared mientras el cautivo colgaba del techo. La sombra parpadeaba y se balanceaba como la rama de un árbol a punto de partirse. El prisionero no luchó, ni soltó un grito de súplica o misericordia. Ella solo produjo un gemido casi inaudible cuando el látigo aterrizó en su piel. Pero eso fue pronto ahogado por los siguientes azotes. Crack, crack. La luz de las velas oscilaba y parpadeaba mientras jugaba con la sombra oscilante mientras se movía por el techo. El sonido sordo de un latigazo atravesó el espantoso silencio de la mazmorra. Después de alrededor de 10 latigazos, el conde Lorenzo dijo, basta, tómate un descanso. Sí, mi señor. El verdugo se retiró. La sangre goteó por la espalda del prisionero femenino. Había nuevas y viejas marcas de látigo por todo su cuerpo. Aparentemente, esta no era la primera vez que la torturaban. Perlas de sudor sobresalieron de la punta de su nariz y de sus brazos. Obviamente, ella estaba sufriendo mucho dolor, pero se obligó a sí misma a no gritar. Entonces, ¿todavía no vas a decirme dónde está el libro sagrado? El conde se acercó a la mujer y la agarró por la barbilla, obligándola a mirarlo. Era una cara bonita, a pesar de la tortura constante por la que la mujer había estado pasando. De hecho, su piel húmeda y sus ojos brillantes la hacían aún más atractiva. La iglesia ha terminado, Farrina. ¿Todavía quieres conspirar contra mí? Al menos deberías pensar en tus compañeros y no es en ti. Esas malditas escorias de la iglesia. Lorenzo pensó salvajemente. Hay muchos lugares en los que podrían haber elegido vivir en el reino de Wolfeart. ¿Por qué tuvieron que elegir la isla, Archduke? Lo dejé muy en claro que cuando ejecuté a los mensajeros, quería que me dejaran en paz. Además,
Tienen un grupo de guerreros del castigo de Dios y podrían haber escogido cualquier lugar para establecerse mientras permanezca lo más lejos posible de Greycastle. ¿Por qué? Intentaron asesinarme. Si no le hubiera pidiera al Papa Maine que me diera algunos guardias para protegerme como medida de precaución, ya abrían mi cabeza. Ante este pensamiento, Lorenzo sintió que el costado de su oreja izquierda desaparecida palpitaba nuevamente. Cuando los dos grupos del ejército de castigo de Dios pelearon ese día, Farrina casi lo mata. Afortunadamente, su guardia había bloqueado su ataque. Él sobrevivió pero también perdió su oreja izquierda. Lorenzo se encontraba más enojado por la pérdida de los guerreros del castigo de Dios que de su oreja perdida. De los 20 guerreros del castigo de Dios, solo 2 o 3 eran capaces de luchar ahora. Los otros habían muerto durante la batalla o habían perdido extremidades. Fue imposible para ellos luchar de nuevo. Sin embargo, confió en esos guerreros del castigo de Dios para asegurar su posición en la isla. Archduke. Los nobles en el reino de Wolfeart no intervinieron contra él, no por el cambio en su condición de obispo a noble, sino por su temor a los guerreros del castigo de Dios. Si supieran que solo quedan unos pocos guerreros del castigo de Dios, probablemente lo despojarán de su título de conde. Inmediatamente. Lorenzo estaba tan tentado de hacer pedazos a Farrina, pero no pudo hacer eso, no antes de saber dónde estaba el libro sagrado. No estoy seguro de si la iglesia ha terminado, pero sé que tú sí, conde Lorenzo. No, debería llamarte traidor. Después de un momento de silencio, Farrina dijo en voz baja, mi mayor error fue que subestimé a los guerreros del castigo de Dios, pero hay pocos que puedas usar ahora. No, de lo contrario, no necesitarías tanto el libro sagrado. ¿Quieres saber el secreto entre los papas? ¿Qué es? ¿Cómo crear al ejército de castigo de Dios, para que puedas mantener tu posición lastimosa? Azote. El conde susurró en su oreja. Será mejor que me digas lo que quiero. Lorenzo amenazó con sus dientes. Dime, ¿dónde está el libro sagrado? La sangre goteaba desde la esquina de la boca de la prisionera. Farrina dijo, no lo sé. Eso es realmente una pena. El conde miró al verdugo. Córtale una pierna. Elige cualquiera. Quiero a uno de sus compañeros. Dejar de actuar. Farrina interrumpió a Lorenzo débilmente en un tono burlón. ¿Recuerdas el dedo que me enviaste la última vez? La sangre se había oscurecido. ¿Todavía quieres jugar el mismo truco? Parece que la vida cómoda aquí ha hecho que nuestro obispo olvide la diferencia entre un hombre vivo y uno muerto. Lo cortó de un cuerpo, ¿verdad? Los mataste hace mucho tiempo. Traidor. La cara de Lorenzo se nubló. Ni siquiera soy un papa en funciones. ¿Cómo sabría dónde está el libro sagrado? El papa Tucker. Thor podría saberlo, pero nunca me lo dijo. Nadie en este mundo sabrá nunca cómo crear un ejército del castigo de Dios ahora. Estás mintiendo. Lorenzo se puso pálido. Tucker Thor te pidió que vinieras a reconstruir la iglesia en el reino de Wolfeart y a vengar a Hermes. Sin el libro sagrado, ¿cómo puede la iglesia competir contra Greycastle? Jaja. Para la sorpresa de Lorenzo, Farrina se rió. Con un ejército del castigo de Dios, la iglesia tampoco puede competir contra Greycastle. El papa simplemente quería salvarnos y que todos pasáramos el resto de nuestras vidas en paz. Eso es absurdo. ¿Crees que te creeré? El conde rugió. Si planeabas asentarte, ¿por qué atacaste la isla Archduke? ¿No intentaste robar la riqueza, la comida, las armaduras y las armas de este lugar? Tucker le confió a los guerreros del castigo de Dios, y él solo quería que vivieran una vida feliz. Tonterías. Lo creas o no, esa es la verdad, dijo Farrina con indiferencia. También quiero decirte algo más. Sí, no hubieras matado a los mensajeros y los hubieras tratado con justicia, probablemente hubiéramos elegido otro lugar para establecernos. Pero tomaste la peor decisión. ¿Sabes qué tipo de personas desprecio? Esos doble cara como tú. Le fallaste al Papa O'Brien, por lo que no mereces la vida que el Papa Tucker Thor ganó para nosotros. Hubo un leve desespero en la voz de Farrina. Es una pena que no te mate, pero los nobles en el reino de Wolfeart eventualmente sabrán quién eres. Incluso si te has deshecho de todo el asunto y no tienes nada que ver con la iglesia, lo habrá. Nunca te conviertas en un verdadero noble. Solo eres un traidor viviendo un tiempo prestado. Lorenzo respiró hondo, tratando de reprimir su ira. Él gruñó, sé exactamente cuál es tu pequeño plan. Intentaste provocarme para que te matara, para que el paradero del libro sagrado permaneciera como un secreto para siempre. Pero puedo hacerte escupir. No solo hay suministros aquí, también muchos instrumentos de tortura que normalmente usamos con las brujas. Me pregunto, si aguantaría mejor que tus demás compañeros.
lanzó una mirada a los pies de Farrina y dijo, comencemos con las uñas de los pies. Espero que todavía puedas tener esa actitud después de que los arranque. Punto. Después de regresar a la sala del castillo, Lorenzo no pudo contenerse más y rompió el juego de té en el piso. Maldición, maldición, maldita Farrina. Se había armado con una máscara de crueldad para ocultar su incertidumbre interior. De hecho, Lorenzo no tenía idea de cuánto tardaría Farrina en ceder. Como miembro del ejército del juicio, tenía una fuerza de voluntad excepcionalmente fuerte. Tal vez, no sería tan fácil sacarle algo. No podía simplemente cerrar el puerto y anunciar una prohibición de comercio de repente, ya que de inmediato levantaría sospechas entre los nobles. Si él, sin embargo, dejaba la isla Archduke como estaba, había una gran posibilidad de que los nobles designaran comerciantes para espiarlo. Por lo tanto, necesitaba más guerreros del castigo de Dios para protegerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Farrina, una persona a la que detestaba tanto, se negó a contarle esa información clave. Esto es tan frustrante. En ese momento, su mayordomo entró. Su señoría, he escuchado algo interesante recientemente. Sal de aquí. No estoy de humor para un chisme trivial. El mayordomo miró la vajilla rota y dijo pacientemente, puede ser útil para resolver su problema. ¿Qué? Lorenzo alzó la vista al instante. ¿Qué es? Después de convertirse en conde y señor de la isla Archduke, sus seguidores también se convirtieron en sus familiares. Hagrid, el mayordomo, fue uno de sus secuaces. Como sacerdote, a veces le proporcionaba consejos a Lorenzo. El límite del reino de Don ha sido un poco inestable últimamente. Parece que planean ir a la montaña Cage. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Lorenzo frunció el ceño. La isla Archduke no obtendrá nada de eso, no importa quién vaya a montaña Cage. No estoy hablando de la operación en sí, sino de la persona detrás de esto. Hagrid hizo una pausa por un segundo y continuó, su señoría, he oído que el rey de Greycastle está detrás de esto. Capítulo 1057, un antiguo tesoro. El rey de Greycastle. Lorenzo se estremeció ante este nombre. Todos en la iglesia habían oído hablar de él. Dentro de unos pocos años, este hombre se había elevado del señor de una pequeña ciudad fronteriza insignificante al soberano del estado. Nada podría explicar su repentino ascenso. Incluso había derrotado a la ciudad santa de Hermes, que una vez había dominado todo el continente. De hecho, Roland Wimbledon fue la razón principal por la que Lorenzo tomó una decisión tan rápida, de romper su relación con la iglesia. Al darse cuenta de que el conflicto entre la iglesia y Greycastle nunca podría ser resuelto, él había renunciado rápidamente a su posición de obispo para escapar de los problemas. Pero Lorenzo no entendió por qué Roland de repente extendió su poder a las fronteras del reino de Aurora y el reino de Volfeart. Como nuevo rey, debería haberse centrado en asuntos internos en lugar de crear una nueva conmoción. Se preguntó qué estaría tramando Roland esta vez. ¿Estás seguro?, preguntó el conde mientras miraba a Hagrid. Dime los detalles. Recibí las noticias de varias fuentes confiables, dijo Hagrid de manera positiva. La tropa, estacionada al pie de la montaña Cage es de Greycastle. Sus trajes y armas se ajustan a la descripción. Además, los prisioneros sentenciados a muerte del reino de Don también se dirigen a la montaña Cage. Algunos de ellos proclamaron que trabajan para el rey de Greycastle. Montaña Cage, prisioneros condenados a muerte. Lorenzo se paseó por la habitación cuando un pensamiento repentino lo golpeó. Está viniendo por eso. Muy probablemente, su señoría. Hagrid asintió antes de corregirse. No, debe venir por eso. ¿Cómo lo supo?, preguntó el conde. No es sorprendente que él lo supiera. El descubrimiento de la ruina fue pura suerte. Siempre pensé que debía haber una conexión entre esas ruinas, y Roland resulta ser la primera persona que notó esta conexión. Aunque la iglesia no sabía la razón exacta detrás del rápido ascenso del príncipe Roland, había bastantes teorías, además de rumores ridículos como la encarnación de Dios y el portavoz de los demonios. Mucha gente creía que el príncipe Roland había obtenido un poder misterioso de la ruina, a pesar de que los 3 arzobispos habían descartado esta teoría como otro rumor sin fundamento. Muchos creyentes habían insistido en que esa era la verdad. Lorenzo también había sido uno de ellos. De lo contrario, ¿cómo derrotó Roland a la ciudad santa? La ruina más increíble en la montaña Cage fue el templo maldito. Hace algunos años, cuando el ejército del castigo de Dios había invadido el reino de Volfeart, muchos nobles habían sido asesinados en acción o se habían rendido. Incluso la reina de Clearwater no había podido detener a la iglesia. Como exobispo en la isla Archduke, Lorenzo había
ayudado en la logística y la limpieza de la posguerra. Había sido responsable de enviar algunos de los suministros militares saqueados al frente y guardar el resto. Durante una operación en Cliff Ridge, accidentalmente se enteró de una antigua leyenda que había circulado durante 100 años. Se rumoreaba que un grupo de aldeanos había robado algunos tesoros del templo maldito, pero murieron poco después. Los nobles locales más tarde tomaron posesión de estos tesoros que los antepasados del conde de Cliff Ridge habían prestado interés. Él creía que las muertes no tenían nada que ver con la maldición del templo, sino con los tesoros sacados del templo. Por lo tanto, había puesto mucho esfuerzo y tiempo buscándolos y finalmente había recuperado una parte de estos tesoros del reino de Aurora. La investigación había costado una docena de vidas. Al final, el viejo conde finalmente había encontrado algo inusual. Era un arma letal que producía un rayo mortal, funcionando como una maldición. Pero el arma había perdido su poder después de varios usos, como si su poder se hubiera agotado. Aunque el viejo conde había enviado a mucha gente a la frontera para buscar uno similar, incluso explorándolo él mismo exponiendo su vida, pero no había encontrado la manera de restablecer su poder. Por lo tanto, había registrado el incidente en su libro familiar, esperando que algún día sus descendientes encontraran una respuesta. El arma milagrosa se había transmitido de generación en generación hasta que la iglesia se había apoderado de Cliff Ridge un siglo más tarde. Lorenzo había estado muy interesado en el artículo al principio. Sin embargo, después de jugar varias veces con él, no pasó nada. Había perdido así su interés y lo dejó con los otros tesoros en el almacén, planeando lidiar con él después de que regresara de la Ciudad Santa. Después de todo, no podía tomar un libro familiar demasiado en serio. Muchos nobles se jactaron de su larga historia familiar, su origen aristocrático y su riqueza acumulada. Si la iglesia fuera tan crédula como para creer en todos ellos, no habrían borrado el reino de Volfeart y el reino de Everwinter tan fácilmente. Más bien, habría sido al revés. Después de que la iglesia sufriera una derrota miserable en Coldwind Ridge, la situación había empeorado. Nadie se había preocupado por los artículos saqueados por más tiempo, y Lorenzo también había puesto el asunto fuera de su mente. Casi se había olvidado de eso hasta que Hagrid se lo recordó. Era muy probable que el rey de Greycastle viniera por los tesoros del templo maldito. Emocionado, el conde instó a Hagrid. Continúa. Sí, su señoría. Hagrid inclinó la cabeza. Supongamos que Roland Wimbledon aprendiera sobre los tesoros en las ruinas de otras fuentes, probablemente sabría cómo funciona. Según lo que sé, esta poderosa cosa probablemente pueda reemplazar a los guerreros del castigo de Dios. Bien, esta es una arma maldita. Definitivamente puede disuadir a los nobles en el reino de Volfeart de desafiar mi autoridad. Mientras tanto, me dará algo de tiempo para buscar el libro sagrado, pensó Lorenzo. Lorenzo se emocionó. Ven conmigo al almacén, ahora. Su señoría, tengo que asegurarme de que todavía esté en la isla Archduke. Como es un tema importante, tengo que tratarlo con cuidado. Punto. Para evitar una fuga de información, Lorenzo no se llevó a nadie más que a su mayordomo y buscó en todo el almacén durante medio día. Después de horas de arduo trabajo, finalmente encontró el tesoro en una esquina. Lorenzo estaba feliz de no haber incluido a una tercera persona en esta búsqueda. Cuando abrió la bolsa, inmediatamente notó su diferencia en comparación con los otros tesoros. En comparación con todos los otros tesoros saqueados, como perlas luminosas y hermosas esculturas, la cosa en la bolsa no era más que una piedra. Era cuadrada, mucho más grueso que los granitos pulidos, y no era incluso más grande que su palma. Nadie le hubiera echado un vistazo si no hubiera rayas decorativas de zafiro en él. El conde de Cliff Ridge también había mencionado en su libro familiar que el artículo le había costado lo menos posible de todos los tesoros que había poseído. Pero ahora, las rayas en la piedra emanaban un suave resplandor azul. La luz apuntaba de un extremo a otro como si estuviera dando una dirección. Lorenzo intercambió una mirada con el mayordomo. Ambos estaban entusiasmados con su descubrimiento. Era increíble que la piedra, que no había respondido durante los últimos 100 años, mostrara señales de actividad justo cuando Roland envió a su gente al templo maldito. Ahora, Lorenzo estaba casi seguro sobre el motivo de Roland. Estaba seguro de que Roland sabía cómo recuperar la piedra. Quiero que vayas a la montaña Cage, dijo Lorenzo mientras deslizaba la piedra en su bolsillo con cautela. No confío en nadie más que en usted. Trate de obtener la información sobre cómo usarla.
piedra. No se preocupe por el dinero. Quédese tranquilo. Haré lo mejor que pueda, respondió Hagrid mientras colocaba su mano sobre su pecho. Otra cosa, dijo el conde lentamente. Asegúrate de que el rey de Greycastle no te observe. Pudo destruir a la iglesia y sin duda podría destruirte sin esfuerzo. Debes mantener un perfil bajo a menos que la piedra ejerza su poder. Pongo el futuro de la isla Archduke en tus manos. Capítulo 1058, sin arrepentimientos. En una taberna en el muelle de la isla Archduke, Joe revolvió inquieto un vaso de vino mientras miraba hacia la puerta de vez en cuando. Nunca antes había estado tan inquieto. Aunque su mente estaba atestada de una multitud de sentimientos, no podía hacer nada más que esperar miserablemente arrepentido mientras se sentía asustado y perdido. Joe se sintió un poco aliviado cuando un hombre encapuchado vino y se sentó junto a él, pero pronto se sintió aún más nervioso. ¿Cómo está ella?, preguntó Joe. Joe fijó sus ojos en los labios del hombre, temiendo por el peor escenario. Ella todavía está viva, respondió el hombre. Al escuchar esta respuesta, Joe dejó escapar un suspiro de alivio. Pero la Sra. Farrina no está en buenas condiciones, dijo el hombre mientras se quitaba la capucha. Parece que el obispo quería sacarle algo, así que la torturaba todos los días. A veces, incluso, escuché sus gritos llegar a la sala. Si las cosas siguen así, no estará viva por mucho tiempo. Joe trató de convencerse a sí mismo de que esto era inevitable. Después de que su plan falló, él había previsto la feroz represalia de su enemigo. Como el traidor quería saber el paradero del libro sagrado, definitivamente usaría todos los medios posibles para que Farrina, el líder de la operación, confiese. Al menos, ella todavía está viva, Joe murmuró por lo bajo. Lentamente formó un puño con sus manos haciendo que sus uñas se hundan en su carne. No quería imaginarse qué le pasaría a Farrina si no lograba rescatarla. Tal vez al final del día, la muerte pueda aliviarla. Maldición. Porque acepté su plan, Joe pensó salvajemente. No debería haber dejado que Farrina actuara como distracción. Él preferiría luchar hasta su último aliento y morir con ella en el castillo que retirarse solo. Señor, el hombre vaciló por un momento y preguntó, ¿sabe lo que el obispo está pidiendo? Quizás debería dejarlo que lo tenga. Eso al menos liberará a la Sra. Farrina de, no es un obispo, solo es un traidor. Joe dijo dentro de él. Él respondió apretando los dientes, no, tengo lo que quiere. Fue destruido cuando cayó la catedral de Hermes. Había un toque de melancolía en su mirada cuando el hombre escuchó la palabra Hermes. Él murmuró, que Dios nos bendiga. Joe pensó que era bastante irónico. En los viejos tiempos antes de la caída de las nuevas y antiguas ciudades santas, como uno de los guerreros del juicio más destacados, siempre había estado rodeado de las figuras más prominentes de la iglesia. En ese momento, nunca habría tomado en serio a un ordinario creyente. Pero ahora, con la traición del obispo y del sacerdote, no podía confiar en nadie más que en este creyente que venía del poder más bajo de la iglesia. Parecía que este hombre tenía un amor profundo por la iglesia más que muchos ejecutivos. Él había venido a él cuando se había hundido en su más bajo abatimiento. El hombre también se sentía amargado por la traición de Lorenzo, pero con poco poder, no podía desafiarlo abiertamente. La noche en que el castillo había sido atacado, había vislumbrado a los invasores. A partir de entonces, comenzó a buscar a Joe alrededor del castillo, y así fue como se conocieron. A Joe no le importaba si este hombre era un espía enviado por Lorenzo o no, ya que prácticamente no tenía nada más que perder. Si este hombre era realmente un espía, debería haber notado que no tenía nada que ofrecer por ahora y por lo tanto lo habrían matado. Desafortunadamente, este hombre era solo un sirviente del rango más bajo en el castillo. La información que podía proporcionar era muy limitada. Tengo que irme. Después de un largo silencio, el hombre se quitó la capucha. El mayordomo sospecharía de mí si me demoro demasiado. ¿Todavía nos reuniremos aquí en 3 días? Joe de repente regresó a la realidad. Me parece bien. Si algo sucede, te lo haré saber. Ya veo. El hombre se detuvo por unos segundos y luego dijo, señor, debe recuperarse. Ahora es la única persona que puede salvar a la Sra. Farrina. Yo, no puedo hacer nada. Joe pensó para sí mismo. Estaba caminando en la oscuridad, desventurado y sin esperanza. Dios había hecho oídos sordos a sus oraciones. Joe asintió sin comprender. Bien. El hombre volteó de nuevo. Algo sucedió en el castillo últimamente. Uno de los esbirros del obispo, el sacerdote Hagrid, fue al suroeste. El conductor dijo que se dirigían a la montaña Cage. Pensé que te interesaría saber sobre esto. Su voz se fue apagando hacia el final. No fue un muy consuelo.
Era perfectamente normal que un señor enviara a sus hombres a otros dominios, a pesar de que la montaña Cage no tenía nada que ver con la isla Archduke. Mientras los guerreros del castigo de Dios todavía estuvieran allí, era imposible para él sacar a Farrina de la mazmorra. Entendido. Gracias. Estoy a su servicio, señor. El hombre se inclinó en una reverencia antes de decir, esto es todo lo que puedo hacer por usted, montaña Cage. Parece que todo el mundo está hablando de eso últimamente, pensó Joe mientras tomaba el vaso. Su boca pronto se saturó con el sabor amargo de la cerveza. En el siguiente momento, sin embargo, se quedó paralizado. Espera, montaña Cage, una idea repentinamente brilló en la mente de Joe. Después de todo, tal vez hay una posibilidad de salvar a Farrina. Punto. Después de regresar a su morada en el suburbio, Joe posó sus ojos en un libro negro sobre el escritorio. Fue la última voluntad del Papa Tucker Thor antes de que él hubiera saltado de la muralla de la ciudad. No era el libro sagrado que contenía el método para crear al ejército del castigo de Dios, sino una petición de Tucker. El libro habló sobre la historia de los seres humanos y los demonios, así como sobre el origen de la batalla de la voluntad divina. Joe estaba boquiabierto mientras leía la historia y griega. De repente entendió la razón por la cual Tucker les había pedido que dejaran Hermes. Todo se terminó. No te preocupes más por la batalla. Vive tu propia vida. Farrina no quería que la iglesia se derrumbara, probablemente porque no quería que el sacrificio de Tucker fuera en vano. Ella quería que Roland Wimbledon y su reino de Greycastle cayeran ante la iglesia. Pero ahora, Joe vio un rayo de esperanza en el mismo rey que había destruido la iglesia. No esperaba que Greycastle lo ayudara. Nunca salvarían a los miembros restantes de la iglesia. Sin embargo, él podría ordenarles que ataquen al traidor. No había pensado mucho en la montaña Cage hasta que el creyente se lo había recordado. Al principio, pensó que esto era solo otro rumor sin fundamento, además de que no quería tratar con Greycastle. Pero ahora, recordó que Lorenzo había encontrado un tesoro en la montaña Cage. Incluso había informado a la iglesia cuando había sido el guardián de los objetos saqueados del reino de Wolfeart. No sabía si el tesoro había sido enviado a Hermes, pero no importaba. Lo que importaba era que si el rey de Greycastle también lo estaba buscando. Los nobles en el reino de Wolfeart podrían tener miedo de la maldición, pero Roland no lo haría. Nadie podría detener a su ejército invencible. Mientras Roland pudiera ayudarlo a eliminar al traidor, tendría la oportunidad de salvar a Farrina. Incluso si Farrina fuera desafortunadamente capturada por Roland, sería mejor que las interminables torturas que Lorenzo le propiciaba. Joe tomó una respiración profunda. Si al final, Farrina cayera en la mano de Roland, él no se ocultaría más. Al menos en el último momento de su vida, él quería poder acompañarla, porque él la amaba. Había estado enamorado de ella desde el primer día que se unió al ejército del juicio con Farrina. Esta vez, no quería dejar ningún remordimiento. Capítulo 1059, Enigma y batallas. 2 semanas después de recibir el informe de emergencia de Sean, el sol apareció nuevamente en la región occidental de Greycastle. Los meses de los demonios terminaron sin ningún problema. Estos fueron probablemente los meses de demonios más pacíficos que han sucedido en cientos de años. No hubo bestias malvadas acosando o rugiendo. Las llanuras nevadas fuera de las paredes estaban vacías y planas. La espesa nieve reflejaba la deslumbrante luz dorada del sol. Parecía un espejo impecable. Por lo tanto, el día de la victoria de este año fue excepcionalmente animado. Muchos residentes caminaron hacia el desierto sin esperar a que la nieve se derrita. Arrancaron una pila de nieve de la nieve que les llegaba hasta las rodillas y la trajeron a casa para hervir y beber. Fue tanto una celebración como un monumento. Solo un pequeño número de personas sabía sobre la corriente oculta bajo la calma. Tercera ciudad fronteriza, biblioteca. Roland recibió una respuesta esperada. Ninguno de los documentos alguna vez mencionó este registro, ni siquiera la literatura dejada por la civilización subterránea. Celine se apoyó cansadamente contra la esquina y los libros antiguos que ella había abierto se amontonaron a su alrededor. El primer registro sobre la región más austral ocurrió hace unos 860 años. Era una nota de viaje, probablemente escrita por una bruja. La descripción era solo de unas pocas palabras, pero confirmaba que el cabo sin fin era un desierto. Esta fue la primera vez que vio al tentáculo luciendo tan cansado. Las 3 brujas mayores rara vez se sentaban y por lo general confiaban principalmente en los tentáculos que les colgaban, los cuales tenían unos finos bigotes en sus cuerpos que siempre bailaban. Sin embargo, en este momento, todos sus tentáculos cayeron y se veían como pelaje en la superficie. A primera vista, parecía un
rábano que acababa de salir de la tierra. Probablemente deberías tomarte un descanso. También me gustaría hacer eso, pero no puedo detener mi cuerpo en absoluto, dijo Celine con una risa amarga. Su descubrimiento es demasiado impactante. Se puede decir que es una subversión de la Unión. No, eso no está bien. Está interfiriendo en toda la historia registrada de la humanidad. Esta fue también la razón por la cual Roland había anticipado la respuesta. Si hubiera descubrimientos relacionados en la era de la Unión, ciertamente se habrían registrado de alguna manera. Después de todo, esto implicó la batalla de la voluntad divina. Incluso si tuviera que mantenerse en secreto, al menos toda la alta gerencia no sería ignorante al respecto. Los grupos étnicos en los murales podrían ser incluso más antiguos de lo que él habría imaginado. Durante los últimos 860 años, solo tenían un único testimonio bien documentado y eso no significaba que la región del sur estuviera llena de vigor antes de esto. Desde este punto de vista, los mitos del emisario de los tres dioses y la guerra del milenio circulados por los Mohins eran algo más confiables. En ese momento, la primera batalla de la divina voluntad aún no había comenzado. Su Majestad, tengo que admitir, dijo con un largo suspiro, que claramente hemos dado un gran paso en nuestra investigación, pero ¿por qué todavía me siento tan confundida? Es como si hubiera perdido algo. Ese sentimiento es algo normal, Roland la consoló diciendo, cuanto más sepas, más sentirás que, en realidad no sabes nada. Al final, todas las dudas se pueden atribuir a tres problemas. ¿Oh, cuáles? Pasa preguntó con curiosidad. ¿Dónde estoy? ¿A quién estoy enfrentando? ¿Quién me está enfrentando? El lugar se sumergió silenciosamente en un mar de pensamiento. Oh, bueno, solo quería que todos ustedes se relajaran un poco, tosió Roland 2 veces. La verdadera respuesta debería ser quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pasa murmuró de nuevo. Estas tres preguntas parecen muy simples, pero cuando lo piensas bien, la respuesta no es tan fácil. Solo tienes que cambiar ligeramente la perspectiva y te enfrentarás a respuestas diferentes. ¿Oh, te has quedado confundido después de leer demasiados libros? Elicia no pudo evitar intervenir. ¿Qué tal esto? Soy Elicia, de Taquila y voy a volver a Taquila. ¿No está bien así? Creo que has sido engañado por él. Esta es la razón por la que te envidio ocasionalmente, dijo Celine, incapaz de poner los principales tentáculos en la parte superior de su cabeza. Ser simple de mente puede ser a veces una forma de felicidad. Pasa negó con la cabeza mientras se reía. Muchas gracias. Nos relajó un poco. Pero tu respuesta realmente me sorprendió. No solo estabas tranquilo, sino que también tomaste en cuenta nuestros pensamientos. Fue como si no te sorprendieras en lo más mínimo de esto. Porque en mi opinión, el mundo mismo está lleno de incertidumbre. Roland sonrió arbitrariamente. Y cambió de tema. Dado que hemos confirmado la desconocida batalla de la voluntad divina y la existencia de nuevos grupos étnicos, deberíamos convocar una reunión. Tales noticias importantes deberían transmitirse a todos, cuanto antes mejor. Como lo desee, Su Majestad. Pasa dobló sus principales tentáculos y respondió. Punto. La reunión interna se llevó a cabo en el salón principal del castillo. El grado de confiabilidad fue clasificado como alto secreto. Los participantes eran todos representantes de las fuerzas del Frente Único. Incluso los ministros del departamento administrativo fueron invitados. Cuando Roland anunció este descubrimiento accidental, todos estaban incrédulos. Él les concedió 10 minutos para permitir que todos susurraran entre ellos, lo cual él rara vez hacía. La batalla de la divina voluntad no estaba limitada al destino de la humanidad. Probablemente fue un requisito especial. Esto fue simplemente más allá de la imaginación de todos. Si Roland no fuera el mensajero, pocas personas lo creerían. A medida que la sala gradualmente se quedaba en silencio, Tilly se puso de pie y dijo, si esto fue realmente una batalla de la voluntad divina, ¿dónde están los ganadores? No son ni los demonios, ni los monstruos marinos, tampoco la civilización subterránea ni los humanos. ¿Dónde están ellos? Ahora, esta fue también la pregunta que la mayoría de la gente ideó. Roland miró a Pasa detrás de la cortina de luz. El último asintió. Me pregunto si aún recuerdas que hay 2 oraciones en los registros de la civilización subterránea, que la magia nos ha hecho extraordinarios y que el dominio de la magia era un paso para acercarse al significado divino.
También podríamos suponer que todos los participantes en la batalla de la divina voluntad podrían usar magia, lo que significa que el ganador podría haber elevado el poder de la magia a un nuevo nivel, yendo a un lugar que no podemos ver, por ejemplo, el mundo celestial. Esta fue también la conjetura que las 3 brujas mayores inventaron después de sufrir una lesión cerebral. Aunque Roland sentía que había muchas lagunas, aún era mejor que un simple no sé. No saber significaba nada, de acuerdo con el sentido común, cuanto más fuerte era una civilización, más tiempo quedaría su huella. Los antiguos pobladores construyeron casas con heno y mampostería de barro. 1 milenio fue suficiente para convertirlos en polvo. Por otro lado, Neverwinter tenía edificios de hormigón, que incluso después de 1 milenio, todavía dejarían sus contornos. Una civilización que pudo haber ganado la batalla de la voluntad divina, desapareció sin dejar rastro después de la guerra y que solo pudo ser identificada a partir de las reliquias esparcidas. Sin duda hace que la gente le resulte bastante fácil imaginar lo peor. Si ganar no podía revertir el destino de la extinción, esto perjudicaría en gran medida la determinación de todos hacia la guerra. Esta especulación de Taquila al menos ayudaría a establecer un objetivo. Entonces, lo que se escribió en los murales habla de lo que ocurrió hace al menos 1400 años. Edith luego dijo, además lo que los humanos experimentaron no puede llamarse la primera batalla de la voluntad divina. Aunque ese es el caso, cambiar el nombre sería algo confuso, respondió Roland. Entonces, tentativamente lo llamé una batalla perdida. En cuanto a si era la primera batalla, eso no es importante. Su Majestad, dijo Barok vacilante, el plan de la expedición que estaba programado para llevarse a cabo después del comienzo de la primavera. Seguiremos con el plan previamente formulado, dijo sin dudarlo. Incluso si hay muchos misterios sin resolver en la batalla de la voluntad divina, debemos avanzar. Tal vez la guerra misma sea una forma de acercarnos al misterio. Si somos derrotados por los demonios, entonces no habrá esperanza. Roland hizo una pausa, miró al otro lado del pasillo y dijo claramente, esta vez, debemos barrer a los demonios completamente fuera de las llanuras fértiles. Esto no es solo para asegurar el espacio necesario para el desarrollo de Neverwinter, sino también para sentar las bases de la victoria final. Capítulo 1060, propuesta de despedida. Después de casi un año de preparación, Neverwinter ahora estaba operando a toda velocidad como una máquina de guerra. Los meses de demonios no pudieron evitar que la ciudad de este nuevo rey absorbiera locamente los recursos vecinos. La oficina administrativa una vez pensó que la población de 100,000 era un objetivo inalcanzable, pero después de solo un año, la población urbana se había duplicado. La infusión de una gran cantidad de mano de obra fresca ha conducido a la rápida expansión de varias industrias, y se han agregado 4 nuevas plantas químicas. Las plantas de procesamiento y ensamblaje relacionadas con las máquinas también han superado los 2 dígitos. Según las estadísticas, el salario mensual pagado por la oficina administrativa era cercano a los 10,000 reales de oro. Cuando Roland llegó por primera vez aquí, el ingreso más alto fue de solo 24,000 reyes de oro, esto fue después de saquear la fortaleza Longsong. En otras palabras, la fortuna acumulada por el duque de la región occidental después de media vida solo sería suficiente para un salario de 2 meses y medio. Los motores de vapor, los barcos a vapor, los perfumes y las bebidas de caos constituyen las principales fuentes de ingresos. Estos productos se vendieron a través de la Cámara de Comercio, conjuntamente con los fiordos y los 4 reinos. Además de la recompensa que se tuvo que pagar, el resto del dinero se destinó a una gran cantidad de materias primas y productos de artesanía. El ir y venir del dinero ahora formaba un delicado equilibrio, y los ahorros en la tesorería comenzaban a disminuir. Este era un modelo de desarrollo muy desigual, pero frente a la amenaza de la batalla de la voluntad divina, Roland no tenía muchas opciones. Si los recursos no se dedicaran a la industria pesada, las ametralladoras no podrían dispararse arbitrariamente, y la artillería siempre carecería de balas de cañón. Solo de esta manera podría armar a todo el ejército. Expandir el primer ejército de 8,000 a 10,000 personas fue solo la base. La fuerza aérea bajo el mando de Tilly Wimbledon también estaba en preparación activa. Además, la ley de reclutamiento y la ley de movilización nacional han entrado en las etapas de redacción. Estas 2 políticas
Tenían como objetivo mejorar el potencial bélico de Neverwinter al movilizar a los estudiantes, trabajadores y agricultores ordinarios para que realicen el entrenamiento de disciplina más básico. Esto fue similar al entrenamiento militar de la universidad de los últimos años, aunque no se les podía permitir el uso de armas directamente en el campo de batalla. El tiempo de entrenamiento podría acortarse cuando hubiera una necesidad urgente de reponer la mano de obra. Como el tiempo específico para la próxima luna sangrienta ya tenía algunas discrepancias, nadie podía determinar cuándo comenzaría la batalla de la divina voluntad. Podría ser de 4 a 5 años si fueran optimistas y, en el peor de los casos, podría ser dentro de 1 o 2 años. Para Roland, el mayor objetivo estratégico en este momento era convertir la defensa en ofensiva para que la guerra estuviera en el territorio del enemigo. Por lo tanto, los demonios que invadieron las ruinas de Taquila fueron el clavo que tuvo que sacar. De hecho, el transporte de materiales y la movilización de personal comenzaron gradualmente a fines del invierno y principios de la primavera. Aquí era donde entraban las ventajas del transporte ferroviario. Incluso si la nieve pesada llenaba las llanuras fértiles, mientras los raíles estuvieran despejados, los suministros esenciales de guerra podrían transportarse continuamente a las líneas del frente. La mayor parte del acero producido en Neverwinter se había convertido en raíles de acero individuales. La ruta escondida en el bosque nublado también había sido colocada. Una vez que Roland hiciera el pedido, se lanzaría oficialmente la nueva expedición del norte. Tanto el cuerpo como la ciudad estaban listos para partir. Sin embargo, antes de esto, tenía 2 cosas más que manejar. El segundo día después de que finalizaran los meses de los demonios, Roland recibió una solicitud para una reunión con Thunder. ¿Qué pasa? ¿Te irás tan pronto? Thunder había establecido un té de la tarde en el salón, mientras buscaba a Ana. También le envió una invitación a Margaret. En lo que respecta a esta empresaria que tenía cierta química con Lightning, él solo podía ayudar con esto. ¿Estás impaciente por explorar el mar? Sabía que no podría ocultártelo, se rió alegremente Thunder. Cada vez que controlaba la nave de acero, me la imaginaba frente a la brisa del mar. Si pudiera, incluso navegaría directamente sin rumbo. En ese caso, probablemente enfrentemos el riesgo de escasez de agua a mitad del camino. Margaret negó con la cabeza a regañadientes. Además, la otra cámara de comercio que ha invertido mucho en ti no estaría feliz de verte abandonar su flota. A menos que planees nunca regresar a las Islas Fiordo. Jaja, solo quería expresar mi emoción a su majestad, dijo, tocando su barbilla. Como dijo Margaret, esta aventura ya no es solo para mí. Después de todo, para los fiordos, el desarrollo de nuevas áreas marinas significa oportunidades y riqueza. Además, ninguna cámara de comercio sería ajeno a esto. Esta es probablemente la expedición más grande en la historia de las Islas Fiordo. Necesito regresar lo más pronto posible para hacer las preparaciones adecuadas. Parecía que después de la propaganda y el reclutamiento de Thunder, el equipo se había convertido en un grupo. Roland sonrió y bebió un sorbo de su té. Thunder fue sin duda el mejor explorador de los fiordos. Pudo atraer grandes inversiones simplemente expresando su interés. Parece que en estos pocos meses, ya dominaste la nave de acero. Esto fue gracias a su majestad Ana, dijo Thunder, saludando a Ana presionando su pecho. Las mejoras posteriores que hizo al casco fueron de gran ayuda. Tendrías que verlo en persona, de lo contrario, sería difícil imaginar que un buque de acero tan grande podría ser más ágil que los barcos de maderas. También me gustaría hacer una solicitud. Ana asintió y dijo, este barco solo estuvo activo en la playa poco profunda cerca del mar durante la prueba. Si es posible, espero obtener un informe de navegación sobre el área del mar profundo. Todos los problemas encontrados deben registrarse en el momento. Es mejor utilizar la nueva tinta impermeable de Neverwinter y una bolsa selladora, por lo que incluso si llega a caer al mar, se podrá conservar por completo. Probablemente no esperaba que hiciera una petición tan seria, por lo que Thunder dudó por un momento antes de decir, entiendo. Puede contar conmigo, Alteza. Roland tocó la cabeza de Ana con cariño y luego miró a Thunder. También hay algo que me gustaría confiarle. Espero tus instrucciones. Me gustaría reclutar a un grupo de exploradores. ¿No relacionado con esta expedición? Thunder se dio cuenta rápidamente. Sí, Roland dejó su taza de té. Me gustaría que vayan al cabo interminable. Recuerdo que ahí no había nada más excepto arena amarilla y agua negra, dijo sorprendida Margaret. Eso es lo que pensé también. Roland se encogió de hombros. El cabo interminable es un lugar de poco riesgo,
por lo que no habría necesidad de expertos con amplia experiencia. Por lo tanto, la cantidad sería más importante que la capacidad. Al ver que no dio detalles sobre las razones, Thunder no persistió en su interrogatorio. Hay muchas personas como estas en los fiordos. Me pregunto cuáles son sus condiciones de selección para este reclutamiento. Ninguna, respondió Roland. Aunque especifique un explorador, de hecho, cualquiera puede hacerlo. Quien quiera que encuentre reliquias en el cabo interminable será recompensado, incluso si solo queda un ladrillo de la ruina. Naturalmente, pero solo si proviene del cabo interminable. Él confirmó al decir, cuanta más información contenga una reliquia, mayor será la recompensa. Las noticias serán válidas durante un periodo largo. Mientras sea el rey de Greycastle, será legítimo. Con sus palabras como garantía, me temo que esa zona estará abarrotada en el futuro. Margaret sonrió y dijo, me pregunto si debería aprovechar la oportunidad para abrir una taberna en el puerto festivo de Clearwater. Serías bienvenida. Promover la economía del puerto petrolero fue sin duda uno de los objetivos de Roland. Después de todo, la civilización en la pintura tenía una historia de al menos 1,400 años. Todavía no se sabía si algo había quedado atrás. Sin lugar a dudas, la recompensa era una buena forma de reclutar exploradores y matar a dos pájaros de un tiro. Por cierto, Su Majestad, dijo Thunder, ya que la nave de acero ha pasado la prueba marítima Y. Oficialmente se ha puesto en uso, tiene un nombre. Por supuesto, tengo la intención de llamarlo Brisa de Nieve. ¿Brisa de Nieve? El explorador reflexionó por un momento. Seguramente es un buen nombre, pero ¿no sería demasiado suave y no apto para su cuerpo de acero? Tanto su combinación rígida como la suave forman su parte de su característica. Roland no pudo evitar levantar los labios. Más importante aún, este nombre implica auspicios y seguramente te traerá buena suerte esta vez.